Ataques en Escuintla contra varias sedes de una cadena de supermercados en las zonas 1 y 3. La PNC investiga el móvil e identifica a los responsables, aunque aún no confirman que los hechos estén relacionados con extorsiones. Bombero denuncia presión de un ex subinspector para mentir sobre el traslado del cuerpo de Nelson Santamaría, quien según su testimonio fue encontrado sin vida en el garage de una subestación policial y no en la vía pública como se habría reportado inicialmente. El juicio contra 7 expolicías de San Andrés Itzapa continúa. Capturan a un presunto integrante del barrio 18 señalado de participar en el traslado y abandono de un cadáver en la zona 21. El detenido tenía orden de captura por asesinato y según la PNC habría colaborado con la estructura criminal para ganar posiciones dentro de la organización. Maestro protagoniza escándalo en Guanajuato, México, tras la difusión de videos que lo involucran en conductas de connotación sexual con estudiantes dentro de un salón de clases. Las autoridades analizan si existen elementos para presentar una denuncia penal, mientras los alumnos reciben acompañamiento psicológico. Contra todo pronóstico, Angelito de Jesús está a punto de cumplir 7 años, pese a que al nacer con hidrocefalia sus padres recibieron un pronóstico de apenas 6 meses de vida. Hoy sus terapias le han permitido avanzar, pero su familia enfrenta altos gastos médicos y pide apoyo para continuar con sus cuidados. 75 años de historia acompañan a los voceadores de Prensa Libre, quienes cada madrugada recorren las calles de Guatemala para llevar las noticias a sus lectores. Entre ellos hay historias de sacrificio, superación y tradición familiar, como la de 3 generaciones que han mantenido vivo este oficio. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con usted en este jueves. Soy Alexis Ponce, arrancamos Impacto Directo, pero por supuesto muchas felicidades a Prensa Libre por su 75 aniversario y a usted por hacer posible arribar a este nuevo aniversario. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy nos acompaña Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Germán Galindo, internacionalista, y Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Policía Nacional Civil ha confirmado que en los últimos días se han registrado ataques contra una cadena de supermercados en Escuintla y que ya brindan seguridad perimetral en las diferentes sedes de ese departamento. Este es uno de los videos que ha circulado en redes sociales en los que se observa el momento en que una persona dispara contra la fachada de un supermercado ubicado en Escuintla. Ante tal situación, la Policía Nacional Civil confirmó que ya brinda seguridad perimetral a las diferentes sedes de este supermercado ubicadas en ese departamento. De acuerdo con los registros policiales, los hechos se habrían registrado entre el 17 y el 19 de agosto en los supermercados ubicados en las zonas 1 y 3 de Escuintla. El esquema de seguridad implementado consiste en agentes que resguardan cada una de las instalaciones para proteger la vida de las personas que visitan esos sectores. Derivado de los hechos ocurridos el 17 y 19 de agosto, donde disparan en contra de una pared de un supermercado en la zona 1 y en la zona 3 del departamento de Escuintla, la Policía Nacional Civil ha implementado un esquema de seguridad de primera mano. Son agentes de policía que se encuentran en las afueras de los mismos, de distintos sectores del departamento de Escuintla. Hay un trabajo de seguridad a bordo de motocicletas y patrullajes constantes, pero hay un trabajo también de agentes policiales directamente para cada uno de los lugares, al resguardo tanto de la unidad de videoforense, para dar con los responsables de estos hechos criminales. Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual desconocidos han disparado contra estos supermercados. Sin embargo, no se descarta que sea por el tema de las extorsiones. Hasta el momento, las líneas de investigación están avanzando de acuerdo a lo que han logrado obtener como información cada uno de los investigadores. Como comunicación social sé que hay una información muy privilegiada que la mantienen directamente tanto el denunciante como el investigador y juntamente con la fiscalía. Esa información no la tengo directamente, pero sí hay una respuesta inmediata de presencia de policía y de un trabajo de investigación. La
investigación por parte de las autoridades continúa con el fin de identificar a las personas que habrían cometido estos hechos delictivos. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Ángel Oliva. Y son hechos claramente coordinados en donde quieren enviar un mensaje, Claudia. Vemos que la persona que dispara es quien graba y comparte este video en las distintas plataformas, porque obviamente hay una intención de fondo y es generar zozobra en los ciudadanos. Zozobra y miedo. Aquí pues nos van a entender de que ya no les es suficiente asaltar buses urbanos, extraurbanos, entrar a restaurantes, atacar a las personas, ya sea que estén en colectivo, en lo individual. Por lo visto como que ampliaron su cobertura, así como dice un anuncio por ahí, ¿verdad? Lo que sí creo es que los empresarios y los dueños de estos lugares no se van a quedar con los brazos cruzados. Creo que ellos sí les van a dar batalla. Esperemos que lo hagan de la mano de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación. Yo creo que aquí están sucediendo dos cosas. Uno, que los delincuentes están diversificando sus estrategias, ¿verdad? Tal vez ya una ya no les funciona porque la policía ya se las descubrió, entonces están teniendo otro tipo de estrategias, puede ser para ganar territorio, voluntad, crear la cultura del miedo, que es lo que hemos hablado acá, que por supuesto les ha funcionado en los últimos años, porque los guatemaltecos tenemos miedo al subirnos a un bus, al salir de nuestras casas, antes verificamos si no hay un sospechoso, si tenemos a alguien atrás, a alguien adelante, eso por un lado, y por el otro, no lo descarto que podría ser un plan para desestabilizar la seguridad, que no es la mejor en Guatemala, por supuesto, pero desestabilizarla más de lo que ya está. Y que cuando existe ese banderazo de las elecciones, pues salgan nuestros salvadores y redentores candidatos, ¿verdad? Diciendo, ofreciendo el oro y el moro. Sí, ahí es donde hay que estar prevenidos. Pero hay que hablar también de Escuintla, que es uno de los departamentos más violentos. Y a raíz de esto, Germán, es que el gobierno anunció el Plan Centinela. Y entonces, ¿qué pasó con el Plan Centinela? Sí. Ejército, policía, ¿en dónde están? De hecho, en Escuintla está una de las cárceles o la cárcel que el gobierno ha asegurado que es la más, bueno, valga la redundancia, la más segura del país. Entonces, quiera que no, sí, es un departamento en donde esto puede ser casi que el día a día. Sin embargo, llama mucho la atención, como decía Claudia, el hecho de que se haya perpetrado contra una cadena tan grande de supermercados, algo internacional. Normalmente el que sufre este tipo de ataques son las tiendas de barrio, las tiendas más pequeñas. Entonces, yo creo que aquí debería haber un trabajo de investigación en conjunto con la cadena de supermercado, ¿no? Porque creo que la responsabilidad que ellos tienen por ser una marca internacional, que todos sabemos quiénes son los dueños de esta marca, creo que sí debería haber un apoyo de parte de esta cadena en un trabajo de inteligencia, es decir, cámaras de seguridad habían. Y de hecho también quería hablar y tocar ese tema. Este perpetrador al final lo graba desde su teléfono. Yo también diría, bueno, la dirección IP, geolocalización y de dónde se subió el video y qué teléfono se subió, creo que también las empresas de comunicaciones deberían de proveer esta información. Yo sé que en Guatemala el proceso es legal, es jurídico y es tedioso a veces, pero ahí está la clave. El Ministerio Público tiene las herramientas para encontrar quién es. A mí se me hace que lo más seguro, si esto es un ataque de extorsión, ya saben quién es. Vamos a ver cuáles son las reacciones. La seguridad de quienes llegan a estos supermercados o a cualquier lugar donde alguien atente en contra de alguien que se encuentre ahí, porque aquí es prácticamente, Omar, disparar al azar y puede ser que una de esas balas impacte en alguien inocente. Sí, mira, por supuesto, el daño colateral realmente es increíble, ¿verdad? Pero fíjate que lo que me llama la atención que es una cadena multinacional que realmente me toca también visitar en toda la República, pero lejos de incrementar la seguridad, porque normalmente han tenido 3 agentes de seguridad, creo que tienen mal aplicada esa política de hacer más por menos y mejor, porque realmente llegar a un extremo de que alguna tienda tan importante como esta, lo he visto con conocimiento de causa, lo digo, solamente tenga un agente por una tienda tan grande. Yo creo que eso no es ahorrar costos, yo creo que eso es poner en riesgo la vida de muchos usuarios que todos los días le premian con su preferencia y lealtad. Pero mira, cuando yo veo ese video, también me llama la atención la famosa teoría de las ventanas rotas que el alcalde Giuliani la puso muy de moda allá por los años 90. Guatemala hoy por hoy, estimados televidentes, tiene muchísimas ventanas rotas: seguridad, educación, salud, carreteras. Y cuando se habla de una ventana rota, el mensaje que se envía, tal cual como lo vemos en el video, es: aquí nada importa.
Aquí nada importa porque realmente no hay alguien que imponga orden. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que las autoridades deberían de captar y actuar en consecuencia para brindar la seguridad que todos esperamos. Seguridad para los compradores, seguridad para los trabajadores también. Vamos a la pausa y volvemos. Un bombero que aceptó cargos compareció ante un tribunal para rendir su declaración en el juicio contra 7 expolicías acusados de ejecución extrajudicial. El testimonio señala que debido a presión, el ex subinspector mintió sobre la localización y traslado de Nelson Santamaría, quien murió dentro de la sede policial. Un bombero condenado por mentir sobre la muerte de Nelson Santamaría declaró ante un tribunal para narrar sobre lo ocurrido el 18 de abril de 2024 en la sede policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango. El bombero José Francisco Buch señaló que mintió en su declaración cuando fue interrogado por el Ministerio Público, debido a que fue presionado por el subinspector Eddie Leonel Vázquez Rabanales y otros agentes, esto para que afirmara que la víctima había sido encontrada en la vía pública por un posible atropellamiento. Pero le indicaron que dijera en qué lugar usted había dado ese auxilio. Sí, que omitiera la información que se encontraba la persona fallecida dentro de la subestación de la PNC, que la persona que comentara en el hospital que la persona fallece por posible que fue atropellado a un costado de la PNC, más no dijera que la persona lo sacara dentro de la subestación. De acuerdo con la declaración del testigo, Nelson Santamaría fue localizado en el garage de la sede policial y tras una evaluación se determinó que ya no contaba con signos vitales. Además, el testigo identificó plenamente al subinspector Vázquez Rabanales como la persona que lo presionó para trasladar el cadáver de la víctima hacia el Hospital Nacional de Chimaltenango. Él fue la persona que le indicó a usted que transportara el cadáver de esta persona. Sí. ¿Hubieron otras personas que le dijeron también? Los demás agentes que igual que hiciera caso. El bombero dijo al tribunal que fueron apoyados por 2 agentes para colocar a la víctima en la ambulancia y hacer el traslado hacia un hospital. Mencionó que Vázquez Rabanales los acompañó a bordo de la unidad de emergencia, pero pidió bajarse momentos antes de llegar al centro asistencial. Le indiqué que íbamos de emergencia y que no íbamos a perder tiempo en bajar, en parar la ambulancia y en bajar, pero vi yo que él se quería bajar como que a la fuerza. Entonces yo le indiqué al piloto bajar la velocidad, que se va a bajar el policía. Entonces fue que el piloto bajó la velocidad y él bajó de la ambulancia. ¿Identifica a esa persona? Sí, ya lo mencioné quién fue. Bueno, mencionó a varias. ¿Qué persona fue la que se subió con ustedes? El subinspector. El bombero aceptó cargos el 9 de septiembre de 2025 por encubrimiento propio e indicó que se arrepiente de no haber actuado conforme a la situación y mentir en su testimonio debido a la presión de los agentes policiales. Por la muerte de Nelson Santamaría y Eddie Leonel Chokshi, 7 expolicías se enfrentan juicio. La continuación del debate fue aplazada para el 25 de agosto. Se espera que los abogados defensores inicien a presentar sus argumentos ante el tribunal. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Impacto Directo, Elmer Vargas. Es un caso que sigue dejando diversa información, Omar, y sobre todo ahora que tenemos el testimonio directamente del bombero que fue sentenciado por encubrimiento propio, en donde relata cada uno de los hechos y cómo él fue intimidado, coaccionado para mentir en su declaración. Claro, mira, más que contundente, y te lo voy a decir de esa manera. Normalmente los bomberos, que son realmente personas honorables, están capacitadas para cubrir incendios, para rescatar la vida. Ningún bombero va a descender, por ejemplo, al puente del incendio y va a mentir sobre lo que logra rescatar, ¿verdad? Entonces, cuando se ve este tipo de actos, simple y sencillamente quiere decir que detrás de todo este acto hay una persona que busca obstaculizar un proceso de justicia. Y si lo analizamos también desde este punto de vista, rostro y manos son los grandes delatores del lenguaje corporal. Yo creo que el rostro, la posición del lenguaje corporal del agente Rabanales prácticamente lo dice y lo delata todo. Por supuesto, y acá habría que investigar también, Claudia, qué otros casos posiblemente saldrán a luz, muchas otras irregularidades que sucedieron en Itzapa
cuando estos policías estaban a cargo de la seguridad en este lugar. Pues ojalá esta investigación lleve a otras que estén ahí bajo la mesa. Miren, yo no estoy justificando al bombero, pero habría que pensar, imagínense, llegar a un lugar en donde una llamada, salvar a alguien y encontrarse con una cuadrilla de policías armados, bajo amenaza de que cambie de lugar a la persona, que diga que lo encontró en un lugar cuando realmente fue en otra. Ay, da un poquito de pena porque un bombero se entiende que es un profesional que salva, que rescata, que ayuda, pero los policías también tienen esa culpa, y si realmente se verifica con todas las de ley, pues deben recibir la condena, porque ellos no solo mataron a estas dos personas, sino las torturaron. ¿Y saben por qué? Por su preferencia sexual, y eso ya no debe verse en el siglo XXI, la verdad. Tenemos que ir a la pausa, siga con nosotros aquí en Impacto Directo, ya volvemos. Las investigaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad relacionadas al abandono de cuerpos han dado como resultado la captura de un presunto integrante del barrio 18 que es vinculado a estos hechos. En seguimiento al abandono de cuerpos que se han registrado en el departamento de Guatemala en las últimas semanas, la Policía Nacional Civil reportó la detención de Elder David Mora Abad, de 24 años, alias El Chino, debido a que tenía una orden de captura sindicado del delito de asesinato. De acuerdo con las autoridades, esta persona es conductora de un taxi no autorizado o taxi pirata y habría utilizado su vehículo para abandonar un cuerpo en la colonia Cerro Gordo de la zona 21, el cual fue localizado el 2 de agosto. De acuerdo a un trabajo de investigación de un hecho que se da el día 2 de agosto en el sector de la colonia Cerro Gordo, en la zona 21, donde dejan abandonado un cuerpo de una persona. En un taxi pirata trasladan el cuerpo ya sin vida de un hombre, lo dejan abandonado en el sector de la zona 21 en Cerro Gordo y luego escapan. Derivado de eso, a través del seguimiento de cámaras de vigilancia, del trabajo de investigación de la policía, ahora se ubica al presunto responsable, que ha sido puesto a disposición del juzgado correspondiente. Esta persona, al momento de ser identificada en el sector de Ciudad Real 1, en la zona 12 de Villanueva, donde se ha logrado reducir al orden. Él ha sido capturado y puesto a disposición del juzgado correspondiente. Él es Elder David Mota Abad, de 24 años, alias El Chino, integrante de la clica Solo para Locos de la estructura criminal terrorista del barrio 18, quien ha sido puesto ahora a disposición del juzgado correspondiente. Debido a que al momento de la identificación, Mora Abad no registraba antecedentes según las pesquisas, esto se debe a que dentro de la estructura tendría el rango de paro, es decir, hace favores a los delincuentes. La hipótesis señala que esta persona posiblemente habría colaborado con delincuentes para ascender dentro de la estructura. Bueno, ellos inician como coloquialmente los mismos pandilleros le llaman, como un paro. Alguien que hace un favor o que hace algún tipo de traslado, tomando en cuenta que en la mayoría de casos quienes les hacen favores a los integrantes de las estructuras criminales para hacer traslado de personas con órdenes de captura, de drogas, de armas o incluso, como en este caso, de cuerpos sin vida, son personas que conducen taxis piratas. Y en relación a este hombre, era de primera mano, era una persona que conducía un taxi pirata, que a bordo del mismo fue a dejar un cuerpo sin vida a ese sector de la zona 21. Ahora se investiga para determinar si esto lo estaba realizando para poder ascender dentro de la misma organización criminal o por otro tipo de situación que pues de todas maneras es totalmente ilegal. Durante el presente mes, las fuerzas de seguridad y los socorristas han localizado 7 cuerpos abandonados y envueltos en sábanas, nylon o en el interior de costales. Con imágenes de Javier González, para Impacto Directo, Ángel Oliva. Es una situación compleja cuando hablamos de estas personas, Germán, identificadas como el paro, quienes hacen los favores. También podría tratarse de ciudadanos que son obligados, coaccionados a realizar este tipo de favores, ¿no? Sí, hay que reconocerlo. Primero voy a reconocer el trabajo de investigación que se está haciendo y que espero que se siga haciendo, porque al final pueden dar con más integrantes de la estructura a la hora de interrogar a este personaje, a este delincuente. Ahora, como lo decís, es muy importante reconocer también que muchas de estas personas se ven extorsionadas o amenazadas de muerte, por los terroristas para que colaboren con ellos. Sin embargo, es importante recordarle a todos nosotros que estos pilotos de taxis piratas al final pues sí son colaboradores de una u otra manera, estén amenazados o no, están colaborando con los terroristas, y es importante resaltarlo, tomarlo en cuenta por seguridad. Una situación acá también, Claudia, es que muchos de estos taxis no autorizados radican en colonias, los propietarios radican en colonias en donde todos se conocen, sabe dónde vive
y puede haber cierta amenaza en contra de la familia o decir, no te cobro la extorsión, pero tenés que hacer esto. Es que eso es parte de la amenaza precisamente, ¿verdad? No solo decirle, mira, llévame este paquete o anda a hacer tal y tal cobro o anda a tirar este cuerpo, sino que la amenaza viene completa, que generalmente conocen a la familia o donde han vivido, y entonces la persona, con tal de resguardar a sus seres queridos y resguardarse él o ella, pues acceden. Ese es por un lado. Y por el otro, aquí hemos hablado varias veces de las noticias en donde se encuentran personas en bolsas, en costales, en cajas, en tragantes, y uno dice, ¿cómo pueden llegar a hacer esto? Sí, por supuesto, ellos no trabajan solos, ¿verdad? Uno descuartiza, otro mete en una bolsa. Entonces, si se dan cuenta, es una red de personas que tienen una frialdad emocional, porque esto no lo hace una persona normal, una persona común. Entonces, su nivel de empatía es tan bajo, no hay ese remordimiento, y a veces la experiencia de la vida o todo lo que les ha tocado vivir de niños o ya de adultos hace que la persona cosifique a los demás. Y en algunos casos puede ser, como decíamos al inicio, que estos taxistas sean personas que estén amenazadas, o bien que quieran ganarse unos sus centavos, que no son pocos, porque acuérdense que tal vez una vuelta, un pasaje les deja 30, 50 quetzales, y esto les podría dejar hasta 1000 en solo un par de horas, ¿verdad? Con esta información hacemos la pausa, ya volvemos a través de Guatevisión. Hablemos ahora del etanol, que comienza a formar parte de la gasolina regular, pero su implementación está sujeta a una serie de reglas que van desde la producción hasta la venta final. Explicamos cómo funcionará ese control. La incorporación de etanol no consiste únicamente en agregar un 10% a la gasolina. Dentro del E10 hay reglas para definir quién puede producirlo, cómo debe distribuirse, qué calidad debe cumplir y cómo será supervisado. El Acuerdo Gubernativo 257-2025 contiene el Reglamento General de la Ley de Alcohol Carburante y establece la incorporación de etanol en las gasolinas que se comercializan en Guatemala. El reglamento fijó ese 10% como porcentaje mínimo durante los primeros 5 años de implementación, pero la norma también establece controles sobre toda la cadena. Los productores y distribuidores deberán estar registrados, mientras que la producción, comercialización y transporte requerirán licencias anuales. El Ministerio de Energía y Minas será el encargado de supervisar el cumplimiento de las disposiciones y podrá aplicar sanciones cuando, por ejemplo, no se entreguen los volúmenes de etanol contratados. El reglamento también clasifica el alcohol carburante según las emisiones generadas durante su producción y establece metas ambientales. A partir del tercer año, el etanol considerado avanzado deberá cumplir un límite de emisión más estricto, mientras que el total utilizado en la mezcla también tendrá un tope. El porcentaje tampoco quedó fijo para siempre. El reglamento contempla un ciclo anual en el que el MEM deberá realizar una audiencia, definir el porcentaje de alcohol carburante y establecer cuánto deberá corresponder a etanol avanzado. También se definen precios de referencia internacionales para el etanol, aunque eso no significa que el reglamento establezca el precio final que el consumidor pagará por la gasolina. El E10 no solo cambiará la fórmula del combustible, crea una nueva cadena de producción, contratación y supervisión. El reto será que los controles previstos en el papel también funcionen en la práctica, desde la calidad de la mezcla hasta el cumplimiento de productores y distribuidores. Con información de Carlos Gómez, reportó para Impacto Directo Paula Carranza. Con información de Carlos Gómez, reportó Paula Carranza. Bueno, y estas son las reglas para los distribuidores, pero a los ciudadanos. Es que yo de verdad, yo siento que no termino de entender como consumidor de combustibles cómo va a ser todo este proceso, los daños al vehículo, qué va a pasar, Omar, porque muchos ciudadanos están con esa preocupación. Con esa duda, sí. Mira, fíjate que tienes toda la razón, Alexis, realmente ha habido y existe mucha desinformación a través de redes sociales. Por eso la veracidad de la fuente siempre es trascendental. No sé si me puedes compartir el periódico que tienes ahí. Sí, por supuesto. Sí, porque fíjate que el día de hoy, cierto, a ver, yo coleccioné mi fascículo. Este es nuestro periódico de hoy, de aniversario, 75 años, muy bonito realmente. Así es. Pero ¿por qué decía lo importante de la veracidad de la fuente? Porque el día de hoy justamente yo coleccioné mi fascículo número 4 que habla justamente de la importancia
de el estar informado, las gasolineras, todo lo que conlleva justamente la implementación en cuanto a los mecanismos, los daños que puedan existir o no, pero como todo depende realmente de la decisión, estimado televidente, que usted pueda tener realmente de informarse de una fuente que es veraz, verídica, auténtica, pero sobre todo honorable. Yo creo que ahí hay mucho que es importante mencionarlo, Alexis, porque como yo te lo decía en mi comentario inicial, existe mucha desinformación respecto al tema y es ahí donde nosotros tenemos que marcar una diferencia. Bueno, y acá, Germán, algo trascendental también, porque se habla de los daños que podría ocasionar en determinado momento a ciertos vehículos, que si hay contacto con la humedad, ¿cómo se puede echar a perder parte del sistema de un vehículo? Hablamos de motocicletas, automóviles, etcétera, y sigue esa duda. Las autoridades han dicho, porque lo han declarado públicamente, que el ciudadano ingrese a la página del Ministerio de Energía y Minas. Está bien, pero ¿cómo está el proceso de información sobre el tema? Sí, yo no soy experto realmente en el tema de los motores y cómo le va a afectar esto a mi vehículo, pero creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que tenemos vehículo, informarnos. Si la información, en teoría, y como dice el ministerio, está en su página, debemos entonces de buscarnos, y también es responsabilidad de ellos crear esta campaña, porque al final la desinformación los afecta principalmente al gobierno, porque ellos son los que de esta manera, a través también de esta ley, se está promoviendo este cambio, que al final, quiera que no, pues sí, se dice o se está metiendo como que va a ayudar al medio ambiente y en efecto tiene un efecto positivo hacia el medio ambiente, pero también tiene un efecto a los productores de etanol, que si no lo sabe, pues... Es más una decisión política. Es una decisión política, porque al final puede reducir el precio de la gasolina, pero depende mucho, como estamos en un libre mercado, depende mucho de la gasolinera que lo quiera bajar o quiera decir, no, es que hay nuevos costos de logística, qué sé yo, y también de los productores del etanol, que todos sabemos, bueno, si no lo saben, busque quiénes son los que producen etanol y va a entender quiénes van a ganar más de todo este nuevo cambio. Bueno, recuerde que el 22 de agosto comienza la venta del etanol, el E10, en la gasolina regular, y más adelante se tiene previsto que también se implemente en la superior, pero esto todavía no ha sido confirmado con fecha, pero debemos estar preparados para el 22 de agosto. Ya volvemos. Un profesor fue removido de sus funciones tras protagonizar junto a unos estudiantes escenas sugestivas de carácter sexual. Otros adolescentes que se encontraban en el salón de clases grabaron lo ocurrido y ahora las autoridades evalúan si deben presentar una denuncia penal contra el docente. Un maestro, identificado como José Luis, ha sido separado de su puesto y ahora las autoridades analizan acciones penales ante las instancias correspondientes. El incidente ocurrió en un salón de clases de la secundaria general número 20 Centlol, ubicado en el municipio de Acámbaro, Guanajuato. En los videos captados por los propios estudiantes, se ve que el profesor vestido de negro se involucra con al menos 4 estudiantes en situaciones explícitas de connotación sexual. El material audiovisual fue compartido de manera anónima en la red social Facebook y se viralizó rápidamente. Mientras ocurre esta situación que vulnera la integridad de los estudiantes, otros jóvenes presentes se burlan y graban las escenas con sus teléfonos celulares. La Secretaría de Educación de Guanajuato confirmó que el profesor fue separado de las aulas y de la dependencia estatal, el mismo día que se viralizó el material. Las autoridades también señalaron que colocaron a disposición de los alumnos afectados acompañamiento psicológico especializado, así como a otros integrantes de la comunidad educativa que también requieran apoyo de ese tipo. El área jurídica de la Secretaría de Educación evalúa el expediente para determinar si existen elementos suficientes para interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. El docente no es originario de Guanajuato, sino de Morelia, Michoacán, e ingresó al sistema educativo estatal tras obtener una plaza mediante concurso público de oposición. Las autoridades explicaron que la cercanía o amistad en secundaria suelen complicar los casos, lo cual podría provocar que los estudiantes interpreten estas conductas como bromas o defiendan a los profesores sancionados. Sin embargo, hicieron énfasis en la importancia de la responsabilidad ética, la prudencia y la protección de la integridad de los menores, que recae estrictamente en los adultos y servidores públicos. Para Impacto Directo, Ginny Sogben. Sumamente grave.
este profesor hizo todo menos enseñar, menos educar, menos dar el ejemplo. Dar el ejemplo, correctamente, porque como padre de familia es preocupante, Claudia, pensar que nuestros hijos pueden estar expuestos a personas que les falta un tornillo en la cabeza. Miren, esas conductas de expresión sexual como las que vimos en esta nota, ya sea en la escuela, en el colegio, en la iglesia, en la calle, en lugares donde usted la vea, no son aceptables, ni legal, ni psicológica, ni moralmente, de ninguna manera. Y fíjense que en esta nota me preocupa porque dice que la Secretaría de Educación va a ver si existen los elementos suficientes para presentar una denuncia. Claro que los hay, si los vimos claramente en el video. El profesor lo hizo parecer como un juego, como un chiste, como una broma, como algo como para pasar el tiempo, pero no lo fue. Si lo hablamos así fría y crudamente, él se estaba masturbando encima del niño. Y al final todavía lo besa, como quien dice, mira, muchas gracias por darme satisfacción. Miren, aquí hay un abuso de poder, un abuso de autoridad de parte del profesor. Y hay algo que en psicología nosotros le llamamos distorsiones cognitivas sexuales. Y esta es una de las características que tienen los pedófilos. ¿Quién es un pedófilo? Recordemos, es la persona que experimenta deseo, atracción o fantasía sexual hacia un niño o hacia un adolescente. Entonces aquí claramente este caso pues tendría que llevarse a los tribunales y por eso es importante que nosotros les digamos a nuestros hijos cómo te fue hoy, cómo se comporta el maestro. Solo el que el hijo nos diga todo bien no nos está diciendo nada y no es Claudia, suficiente. aunque aquí escuchamos las risas de los menores de edad, incluso los vemos animados, ¿cómo se interpreta esto? Porque ellos de alguna manera quizás no entienden el trasfondo de lo que realmente está ocurriendo. Fíjense que no lo entienden y por otro lado tenemos sociedades hipersexualizadas. ¿Qué significa esto? Que a los niños o a los adolescentes o a los puber ya nosotros los vestimos de determinada manera, los ponemos a ver videos o les damos el teléfono así abiertamente para que lo hagan y entonces la parte sexual ya la ven no como algo natural, no como un regalo que Dios nos da, sino ya la ven perversa, ya la ven distorsionada. Entonces, para ellos este acto quizá fue parte de lo que ellos han visto en la televisión o han visto con sus amigos. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con esa parte de educación a nuestros hijos. No que los agarremos como niños muy inocentes, porque otros sí les van a abrir los ojos, pero que veamos la sexualidad como es, algo natural, algo normal, un regalo que Dios nos ha dado a los que sea en casa donde hablemos abiertamente de este tema y que no sea alguien más que desinforme a nuestros hijos. La pausa y regresamos. Contra todo pronóstico, Angelito de Jesús está cerca de cumplir 7 años, nacido con hidrocefalia y según sus padres, los médicos les dijeron que podría vivir apenas 6 meses. Hoy las terapias le han permitido alcanzar avances que la familia considera verdaderos triunfos. Hoy vamos a contarles la historia de Angelito de Jesús de León Morales. Ellos viven en la zona 6 capitalina. Angelito tiene hidrocefalia y ahora vamos a conocer también cómo es que sus papás luchan cada día por llevarlo adelante. Angelito de Jesús nació el 24 de diciembre de 2019. Durante el embarazo, los ultrasonidos no habían mostrado complicaciones, pero al momento de la cesárea, los médicos informaron que el bebé tenía hidrocefalia. Su cabeza medía cerca de 95 centímetros y según el relato de su madre, los médicos advertían que sin una intervención podría vivir apenas 6 meses. Cuando nació Angelito, nos dijeron que eran 6 meses de vida, pero aquí está mi guerrero, sí. Está mi guerrero, ya va para 7 años. Ya mi guerrero se le pasó el tiempo que nos dijeron los doctores, 6 meses de vida. Ahí va luchando mi bebé. Y pues sobre todo el tiempo de las terapias, ¿verdad? Ahí se mira el resultado. Él no hacía berrinches. Él ahora llora, ya patalea, ya da vuelta. Hace los movimientos de ahora que nosotros nos ponemos felices. Dice, cuando está enojado dice ma, ni, ala. No, entonces nosotros nos da una alegría. A los 2 meses de edad fue operado y le colocaron una válvula, pero su organismo la rechazó y tuvo que ser retirada. Después le colocaron una microcámara que según su familia ha permitido estabilizar su presión y el tamaño de su cabeza, que ahora es de 55 centímetros. Su cabecita lo ha estado estable ahorita con 55, él lo tenía 95. Y pues usted sabe muy bien que como madre, ¿verdad? A pesar de la habilidad que tiene el nene, nos sentimos muy orgullosos
tener esa bendición, porque es un tesoro de Dios. La hidrocefalia no es la única condición que enfrenta Angelito. También tiene espina bífida y displasia de cadera, además de una pierna más pequeña que la otra. Sus padres gastan en taxi para llevarlo a sus terapias y citas médicas, además de usar pañal de por vida y darle comida blanda, más sus vitaminas. Luis, el papá de Angelito, es comerciante ambulante y tuvo que buscar un trabajo como guardia de seguridad para tener un ingreso estable. Él tiene terapia, fisioterapia y todo eso, ¿verdad? Nosotros le tenemos que comprar leche, vitaminas y todo eso, ¿verdad? Yo me dedico a las ventas y ahorita estoy trabajando de seguridad porque la economía ya no, y lo de los pasajes ya no me están alcanzando, ¿verdad? Quien desee aportar para Angelito puede depositar a la cuenta Banrural de Ahorro 4723-069842 a nombre de Luis Fernando de León o comunicarse con doña Lubia Morales al 5911-4914, ya que siguen luchando hasta que Dios quiera darles a su Angelito. Con imágenes de María René Barrientos para Impacto Directo, Mabel Saucedo. La historia de Angelito de Jesús, un milagro. 6 meses, Germán, de vida, ahora con 7 años. La familia sigue luchando y esa desesperación de los papás por encontrar los recursos, por rifársela todos los días para salir adelante en medio de lo difícil que es encontrar un empleo o bien tener acceso a la salud en este país. No es tanto lo difícil que es, sino lo difícil en que nos la ponen, porque realmente mucha gente se está encargando de que sea difícil vivir en Guatemala. Lo primero es, yo creo que ese milagro está bien de llamarlo milagro, pero yo creo que se debe en gran parte a los padres que tiene. Yo le voy a asignar toda la responsabilidad de que Angelito esté hoy vivo, es por sus padres, por todo el amor que le han dado, el cuidado, esa dedicación, esa vocación. 2 trabajos tiene el papá de Angelito. 2 trabajos, a los 2 va, no puede dejar de ir y tiene una gran motivación para ir. A ellos, como a muchos guatemaltecos, les ha fallado el Estado de este país. Les ha fallado porque no hay transporte público para llevar a su hijo a las terapias, no hay un sistema de salud pública que los pueda atender bien como se merece y encima hay muchos funcionarios públicos que no trabajan o no se presentan con salarios desorbitados cuando este tipo de personas que realmente lo necesitan y que lo merecen encima de, no pueden seguir adelante, pero lo están haciendo. Lo están haciendo y creo que por eso merecen un gran aplauso y por favor muchísima ayuda para ellos y para toda la gente porque hay muchos guatemaltecos que pasan por estas situaciones. Y sobre todo la solidaridad que se le pueda brindar a la familia de Angelito porque él es un niño como muchos otros niños con sueños, con ilusiones, el que sus padres lo hayan escuchado decir esas primeras palabras, los movimientos, cómo el corazón de un padre se puede acongojar con todo eso, Omar. Claro, mira, es muy importante porque lejos de nosotros pensar, bueno, qué nota tan triste, puede ser una nota que llama a la reflexión. Número 1, es una nota de resiliencia, es una nota donde realmente los padres, cuando verdaderamente aman a sus hijos, están dispuestos prácticamente a hacer todo por ellos. Pero también es una nota que nos llama mucho a la conciencia, porque hoy, derivado de muchas situaciones que se viven en el país, como lo decía Germán, pero hay personas, hay madres que de repente tienen poca conciencia y en lugar de valorar la vida, en lugar de decir, bueno, Dios mío, gracias por este hijo, por esta oportunidad que me estás dando para demostrar que cuando hay problemas, los verdaderos problemas demuestran la capacidad, el carácter, la tenacidad y el deseo de salir adelante que nosotros tenemos como país, como familia. Esa es la verdadera oportunidad y ese es el mensaje, estimado televidente, para que hoy usted se vuelque, escriba y por favor pueda colaborar con esta familia. Mire, las manos que dan, le digo algo por experiencia, nunca van a permanecer vacías. Ahí en pantalla está apareciendo el número de teléfono y la cuenta para ayudar, para colaborar con la familia de Angelito de Jesús. Ya volvemos. Cuando la ciudad aún está en silencio, ellos ya recorren sus calles con los ejemplares de Prensa Libre. Son los voceadores, hombres y mujeres que han hecho de este oficio una forma de vida y que durante 75 años han sido parte de la historia del periódico, pasando su labor de una generación a otra. ¡La prensa!
Cuando la mayoría de guatemaltecos aún duermen, los voceadores de Prensa Libre ya están en las calles entre las 3 y las 5 de la madrugada para recibir los ejemplares y comenzar una jornada que ha marcado la historia durante 75 años. Por ejemplo, doña Nicolasa tiene 76 años de edad. Ella comenzó a vender prensa desde que tenía 13 años. Con este trabajo logró sacar adelante a sus 5 hijos, ya que su esposo murió cuando sus hijos eran aún pequeños. Todos saben leer y escribir. ¿Usted se llevaba a sus hijos a vocear también? Sí, todos vendían. Mi hora de levantarles a las 3 de la mañana. Y ahorita, como no puedo caminar por mi columna, tengo un puestecito. Ahí vendo. Su historia también continuó en su familia. Su hija Concepción López tiene 56 años y creció vinculada a este oficio. Incluso se preparó en la escuela de voceadores. Son de alegría de escuchar a mi mamá de todo lo que ha pasado con nosotros, pero ahí sigue de frente. Sí, porque yo trabajo con ella. Pero no hay una edad establecida para comenzar. María del Carmen Castillo tiene 82 años y fue a los 70 cuando decidió convertirse en voceadora. Vende mi hija. ¿Así? Sí, mi nieto vendía también, pero él tiene 6 meses de haber fallecido. Para otros, este trabajo llegó después de un momento que cambió sus vidas. Juan Francisco Juárez, de 67 años, perdió su pierna derecha en un accidente. 8 años atrás, encontró en la venta de prensa una nueva forma de salir adelante. Voy a repartir. La familia López Balán comenzó a ser voceadora desde hace más de 20 años y aunque hoy don Gudiel ya no está, deja un legado de 3 generaciones en este trabajo. Nosotros somos como 20 vendedores. Sí. ¿Todos de la misma familia? Todos de la misma familia, sí, papá y mamá. ¿Qué pasó con su esposo? Después se recibieron, estudiaron a través de este periódico, se recibieron. Y ya, de voceadores. Sí, ya se fueron. Que cada quien agarró por su lado, ya solo nos quedamos la familia. Nosotros éramos chiquitos, nos íbamos a acompañar a mi mamá, digamos, de curiosos nos íbamos. Y así fue como inició nosotros el negocio de la prensa. Y hay quienes, a pesar de las adversidades, siguen saliendo cada día a las calles. Marco Chic, de 64 años, perdió parte de sus brazos en un accidente con electricidad. Desde hace 18 años, su triciclo se convirtió en su medio para llevar los ejemplares a sus lectores. Yo pongo el chaleco y allí tengo un costalito y me echo el dinero allí y trabajo así, gracias a Dios, y que no que se diga una gran cosa, ¿va? Pero no como antes. Antes sí se ganaba bastante, pero ahorita poco, pero ahí vamos luchando. De 8 años me enseñaba. Ahora todo ya nos conoce el hospital. Los invito a que sigan poniéndole alma y corazón a la distribución de este periódico que hoy está de cumpleaños. Reportó Mabel Saucedo y Javier González. Y este es el ejemplar de los 75 años de Prensa Libre. Este ejemplar que ha llegado a mis manos gracias a los voceadores, las historias que hoy conocimos. Llegamos así al final de Impacto Directo. Gracias a usted por acompañarnos, a los panelistas, a Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Germán Galindo, internacionalista, Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores. Les deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.